Hola a todos, me llamo Francisco y en este video te contaré lo que está sucediendo para que tomes las mejores decisiones al momento de invertir y hacer trading durante esta semana. Bienvenido. Bien, y comenzamos, como no, haciendo un repaso por los principales sucesos de la semana pasada. El más importante, como ya lo habíamos dicho, era precisamente la posesión de Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos y obviamente ver cuál iba a ser su discurso y las primeras órdenes ejecutivas que iba a firmar a lo largo de su primer día de mandato. Hay que entender que si bien el presidente de Estados Unidos para muchas de las decisiones y para muchas de las políticas que va a desarrollar necesariamente tiene que pasar por el Congreso, también hay un sinnúmero de medidas que puede tomar a partir de órdenes ejecutivas que él tiene el poder, tanto por tener cierta cantidad de presupuesto como cierto margen de maniobra, con órdenes que no tienen la fuerza de ley, pero pueden indicar hacia dónde va su administración y qué cambios quiere hacer más rápidamente. Por parte del discurso, lo que nos dio a entender es que la política, bueno, por lo menos la parte económica de su administración va a ser enfocada en una teoría keynesiana, lo que indica que va a estimular la economía y este estímulo lo va a hacer por dos caminos. Uno, más emisión a través de la Reserva Federal, va a emitir más dinero a los mercados financieros y por otro lado también va a tener una política de impuestos bastante más fuerte. El papel que jugará la Fed en este proyecto va a ser el de ir comprando gran parte de la deuda que va a emitir el gobierno americano y pues esto va a hacer que pues, la inyección de dólares al mercado sea mucho más grande, lo que por ley de oferta y demanda, más cantidad de dólares, más oferta de dólares, pues va a hacer que el dólar se debilite y otras monedas u otros activos se empiecen a valorizar. Parte de lo que ya hemos explicado también en videos anteriores. Entonces, es de recordar que la mayoría de los activos, sobre todo los que cotizan en Estados Unidos, pues es el activo versus el dólar. Durante las últimas semanas, obviamente, hemos visto cómo diferentes acciones, materias primas e inclusive otras monedas se han ido valorizando respecto al dólar. No significa per se que, por ejemplo, estas acciones estén valiendo necesariamente más, sino que una mayor cantidad de dólares hace que se tenga que pagar más dólares por determinada acción, más dólares por determinada materia prima o más dólares por el otro par de divisas que se esté negociando. Entonces, por esto hemos visto que también muchos activos pues básicamente están en máximos históricos. Los índices americanos, por ejemplo, han venido teniendo unos máximos históricos, sobre todo el Nasdaq, donde las grandes FANG obviamente son las que más fuertes ganancias han tenido. También muchas materias primas las vemos repuntando bastante fuerte. El petróleo, por ejemplo, lleva un rally alcista bastante importante. Muchas divisas también se han valorizado fuertemente respecto al dólar, pero nuevamente no es porque tal vez los otros estén haciendo bien su trabajo, sino que pues básicamente el dólar está perdiendo su valor. Un caso particular, y sobre todo el que ha venido pasando con las diferentes criptomonedas, arrancando por el Bitcoin y todas las otras, es que, a ver, algunos de los que estaban invirtiendo o estaban especulando con esta moneda, pues digamos que el discurso que vienen teniendo últimamente es que las criptomonedas son de cierta manera un refugio, como el oro, pero vimos que alcanzó a llegar a 40.000, luego de 40.000 pues tuvo esta bajada tan fuerte, por lo menos ha llegado a estar inclusive a 30.000, es una volatilidad demasiado grande. Entiendan que un refugio es un activo poco volátil, donde tú te refugias cuando otros activos están riesgosos, y una variación tan fuerte del precio evidentemente no es un refugio. No estamos hablando más del Bitcoin, a lo mejor Bitcoin puede representar muchas cosas, siempre hemos dicho que la tecnología blockchain también es una gran herramienta, pero en este momento es un activo de mucho cuidado.
mucha especulación. Las otras criptomonedas derivadas, digamos que también tratan de seguir un poco el Bitcoin, pues siguen teniendo el mismo problema. Así que por el momento es un activo de mucha especulación, mucho cuidado, no es un refugio. De hecho, el oro, por ejemplo, que es un refugio, apenas se ha movido entre los 1700, 1800, ha estado casi en los 2000 a finales del año pasado, pero todavía está lejos de, por ejemplo, tener un rally alcista, porque todos los inversionistas ponen su dinero al oro buscando un refugio. Listo, para que lo tengan presente. Precisamente hemos venido hablando hace mucho tiempo también de una rotación, de que se está pasando de las empresas de crecimiento a las empresas de valor, pero esto es un ciclo que tarda varios meses. Hay que entender que son muchos millones de dólares, muchos participantes, muchos fondos haciendo esto, y esto no pasa de un día para otro. Adicionalmente, otra de los asuntos que veníamos inclusive hablando desde la administración pasada era el nuevo estímulo. En este momento, como ya habíamos dicho en el video pasado, se está hablando de un estímulo que incluye $1.400 para las personas, completando esto con los $600 aprobados en la administración Trump para, digamos, englobar estos $2.000 de apoyo para las personas. Hay que entender que, bueno, además de esto, junto a ciertas directivas que el presidente Biden firmó durante su primer día, pues apuntan no solo a estimular la economía a partir de esta inyección directa de capital, sino a través de ciertas moratorias de las que ya vamos a hablar. Pero antes de esto, un anuncio también bastante relevante que hizo la administración iba a ser un aumento del salario mínimo de 7,5 a $15 por hora. Listo, esa es la manera como se cobra en Estados Unidos. Y bueno, este anuncio hay que entenderlo que primero Estados Unidos es un país muy grande con una economía muy diversa, y esto impacta diferente a diferentes sectores y diferentes estados. El salario mínimo estatal, si bien es de 7,5, dependiendo del estado, de qué tan rico es, puede variar bastante. Por ejemplo, en el estado de la Florida, el mínimo ya está alrededor de los $15 por hora. Pero hay que entender que no todos los estados son tan ricos como la Florida, por ejemplo. Hay otro aspecto, y es que dependiendo de la industria, del negocio y del tamaño donde tú estés, esto puede impactar. Si tú estás hablando de una gran compañía como Google o Facebook, o digamos una de las grandes empresas, pues pagar un salario mínimo de 7,5 o de 15 a la hora pues realmente no interesa mucho. Pero pequeñas empresas del sector agrícola, por ejemplo, un aumento de costos tan grande, duplicar el tamaño de los salarios, pues obviamente se impactaría bastante fuerte. Entonces, este anuncio pues realmente a las grandes empresas pues no les importa, pero a las pequeñas empresas y a los estados más pobres de Estados Unidos obviamente sí los va a impactar directamente. Entonces esto obviamente va a afectar los mercados. Puede que algunos índices no se resientan mucho, pues las grandes empresas del Standard & Poor's, del Nasdaq, pues obviamente no lo van a ver, pero las pequeñas empresas, las empresas del Russell, por ejemplo, obviamente sí pueden sentir un impacto muy grande, porque por un lado obviamente los costos se le van a subir mucho, y pues por otro lado puede generar también mucho desempleo, sobre todo en ciertos estados donde pues un aumento de este tamaño pues directamente no puede ser asumido por esa economía. Pero en fin, a nosotros los traders realmente no nos afecta tanto si el mercado está directamente alcista o directamente bajista. Bueno, ya si eres inversionista de pronto sí tienes que ver obviamente en qué mercados vas a invertir, en cuáles no, hay que ser un poco más selectivo, pero en general las administraciones, sobre todo las demócratas, han tendido a ser mucho más amigables con los traders, porque digamos suelen manipular menos el mercado, o por lo menos no meterse tanto con ellos, y unas intervenciones mucho menores pues digamos implica unas volatilidades más aceptables para los traders, y pueden ser 4 años donde básicamente el mercado no va a ser interrumpido por algún tweet poco deseado. Bien, ahorita habíamos hablado que Biden había pues básicamente aprobado bastantes órdenes ejecutivas, realmente son 17, de las cuales quiero recalcar 7 que son especialmente importantes. Bueno, la primera, una
obligatoriedad de tener que utilizar tapabocas en los edificios federales. Ya se había hablado pues que, bueno, por lo menos Trump no lo incentivaba, y de hecho pues inclusive llegó a hacer campañas públicas donde, oye, no uses tapabocas. Esto ha cambiado un poco en la administración Biden, y bueno, pues tampoco es que la gente se haya puesto alguna oposición. De hecho, pues encuestas han demostrado que ya la mayoría de las personas en Estados Unidos pues simplemente utilizan el tapabocas. Se ha extendido la moratoria para que las personas no sean desahuciadas, no sean desalojadas de sus casas. Esto si están atrasados en sus arriendos o en sus hipotecas. También se ha extendido la suspensión de los pagos de deuda por los préstamos estudiantiles. Bueno, ya se ha hablado durante mucho tiempo que es precisamente este tipo de préstamos le está generando bastante problema a muchos graduados que definitivamente no han tenido cómo pagar sus deudas. Así que bueno, por lo menos hasta que termine esta contingencia no van a tener que realizar el pago de sus préstamos. La cuarta, volver al Acuerdo de París. Ya sabemos que Donald Trump se había retirado. Biden no ha especificado exactamente en qué momento, bajo qué condiciones, pero dentro de la orden ejecutiva estaba restaurar la suscripción a este acuerdo. Y hay que tener cuidado que este acuerdo implica muchas cosas. ¿Listo? Entonces hay que ver cómo es la normatividad de esta orden ejecutiva. Es algo ya pensando en mediano a largo plazo, pero no solo la intención de campaña de volver al Acuerdo de París, sino que ya está escrito que van a volver. Listo. Un par de órdenes ejecutivas impactaron bastante el mercado, sobre todo el día jueves y día viernes, porque al finalizar la noche Biden empezó primero cancelando el permiso de un oleoducto, el Keystone XL Pipeline. Es un oleoducto que traía petróleo de Canadá a ciertos estados de Estados Unidos, y esto también generó un poco de polémica. Vamos a ponerlo en contexto a esto. Vale, muchos estados de Estados Unidos no utilizan el propio petróleo y el propio gas de Estados Unidos, sino que lo traen de Canadá, normalmente los estados que están al norte. Entonces, ¿cómo lo vienen haciendo hasta ahora? Utilizan líneas de trenes, y en los trenes cargan el petróleo y el gas. Listo. Entonces esta línea, este oleoducto que fue cancelado, pues el propósito que tenía era básicamente pues traer los energéticos por allí y no tener que utilizar el tren. Con esta cancelación, por una parte, se ven afectadas todas las empresas del midstream. El midstream son estas empresas que dentro del negocio del petróleo pues se dedican a transmitir, a enviar el gas o el petróleo. Pero por otro lado se ven beneficiadas las líneas ferroviarias y las empresas pues obviamente que hacen ese transporte. Entonces, ¿cuál es el escándalo? Que estas líneas ferroviarias, estas empresas pertenecen nada más y nada menos que a nuestro queridísimo amigo Warren Buffett. Y Warren Buffett fue una persona que apoyó bastante monetariamente la campaña de Joe Biden. Entonces básicamente lo que están diciendo es que lo que está haciendo Joe Biden es pagando los favores y pagando el dinero que le prestaron para la campaña. Esta cancelación de este oleoducto no solo afectó a esta empresa, sino que en cadena afectó a todas las otras compañías de midstream, de extracción de petróleo, tanto en Estados Unidos como Canadá. Y esto nos remite a la siguiente orden ejecutiva de Joe Biden, y es que durante 60 días no se van a poder aprobar nuevos proyectos de explotación, ya sea de fracking o de crear oleoductos en ningún estado o ningún territorio que pertenezca al estado. Entonces esto pues llama bastante la atención, sobre todo a las empresas que están pendientes de permisos para crear oleoductos, para hacer exploración petrolera y para fracking. Entonces esto hizo que durante el jueves y el viernes, obviamente después de la publicación de estos documentos por parte de Joe Biden, pues básicamente todas las empresas que tuvieran que ver algo con petróleo, con gas, o sea, producción, transporte, se vieran afectados bastante fuerte. Inclusive algunas compañías alcanzaron a perder un 8, un 10%. Y esto trae también, digamos, otras discusiones y muchas suspicacias, porque si esta moratoria se llega a extender, si ya no se da más permiso, sobre todo para explorar petróleo dentro de Estados Unidos, pues la afectación que se va a generar es que Estados Unidos
y su industria petrolera se debilite y beneficie a petroleras rusas o petroleras de la OPEP, que pues lo que quieren es obviamente manipular más el precio, tratar de subirlo más, y a la larga pues vamos a tener un precio más caro del petróleo que va a afectar también el desarrollo de la economía americana. Obviamente mientras más barato esté el precio del petróleo, más barato se puede generar energía y más productivas serían las empresas de Estados Unidos. Y bueno, otra de las órdenes ejecutivas que obviamente se esperaban es que se cancela la construcción del muro, y también obviamente muchas de las restricciones migratorias que tenían, sobre todo de países árabes, pues quedan levantadas y digamos que se retorna a cómo estaba la situación en la era Obama. Bien, ya pasando al contexto directamente de las grandes empresas de Estados Unidos, tuvimos durante la semana pasada anuncios de resultados de muchas empresas, principalmente bancos. La mayoría de los bancos tuvieron bastante buenos resultados y adicional a esto ya tienen el permiso para recomprar sus acciones. Así que en el corto y mediano plazo vamos a ver subidas de los precios de los bancos. También salieron los resultados de Netflix, mejores de lo esperados. Tuvo un aumento considerable de suscriptores, así que también hemos visto una subida bastante importante de estas acciones. Para esta semana que viene también tendremos resultados muy importantes de las FANG, de las principales empresas, sobre todo el Nasdaq. Entonces vamos a ver a Apple, a Microsoft, Tesla, Facebook reportar durante esta semana, así que ojito que también puede que haya un poco de volatilidad, aunque realmente pues han tenido muy buenos resultados durante todo el año. Pues si no pasa nada extraño, que no debería, pues los resultados deberían ser buenos y no meter demasiada volatilidad. De todas maneras, hay que estar un poco pendiente de los calendarios de cuándo van a publicar estos resultados. Los pueden consultar por internet, normalmente lo hacen en la tarde cuando el mercado ya ha cerrado, pero no faltan las especulaciones que puedan hacer que el precio de la acción y el precio, en este caso del futuro del Nasdaq sobre todo, se vea un poco alterado por especulaciones de muchas ganancias o muchas pérdidas, porque a veces se pueden dar algunas sorpresas. Por el lado, por ejemplo, de la compañía IBM, que reportó la semana pasada, reportó ganancias, pero menos ganancias de lo esperado. Ya viene pues acumulando 2 años disminuyendo las ganancias, entonces obviamente, a pesar de ser una empresa tecnológica, hemos visto que sus precios de la acción y el mercado en general no lo está recibiendo muy bien y el precio ha bajado bastante. También las aerolíneas, algunas mostraron resultados durante la semana pasada peores de lo esperado y por lo tanto pues el precio de la acción también ha bajado. Entonces, en general, venimos desde la semana pasada y durante esta semana se van a venir dando resultados. De pronto puede haber un poco de volatilidad, hay que tratar de hacer trading con un poco de cautela, no arriesgarse tanto. De pronto, sobre todo estas semanas que son semanas de resultados, tratar de operar de una manera un poco más moderada de lo que habitualmente lo haces para no arriesgarte tanto. Y bueno, hablando de acciones, pues ya enfocándonos en Asia, tenemos que Jack Ma reapareció, no fue en una reunión formal, fue online, en un conversatorio junto con profesores chinos, pero apareció y esto impulsó bastante la acción de Alibaba, tanto en Hong Kong como la ADR que transa en el Nasdaq, y vimos revalorizaciones importantes de esta empresa. Las restricciones sobre Ant Group se mantienen. Lo que se ha dejado ver es que realmente estas denuncias les quieren colocar a todo el emporio de Jack Ma, a todo lo que es Alibaba, pues realmente no impactan mucho, solo es con algunas empresas muy específicas. Y lo que realmente se da a entrever, lo que quiere el gobierno chino es tener un control muy fuerte de Ant Group, que es la parte financiera, de donde se mueve el dinero. Realmente los chinos lo que quieren controlar es esta parte de cómo se mueve el dinero y de las grandes, capitales que se pueden enfocar para la inversión. Quieren tener control de eso, pero realmente no quieren tocar el otro corazón del negocio, que es Alibaba como tal, como portal, como negocio para poder mantener las exportaciones chinas. No quieren tocar eso, simplemente lo usan como una excusa para ganar poder, ganar control,
sobre lo que vendría siendo Ant Group. Respecto a los datos macroeconómicos, realmente el dato macroeconómico importante de la semana pasada fue la petición de subsidios de desempleo. Salieron 900.000. Estuvo mejor de lo esperado, se esperaba un poquito más de peticiones de subsidio de desempleo, 930.000. Así que esto es un dato positivo. Se nota también que en la parte de ventas ha habido una pequeña recuperación. Finalizando el año, lo que se ha notado es que las empresas, digamos, tuvieron un comportamiento en general mejor de lo esperado, pero también se está notando un poco de inflación. Respecto a las noticias de esta semana, vamos a concentrarnos en tres cosas. La primera es, bueno, obviamente Joe Biden está en sus primeros días, entonces es muy probable que nuevas órdenes administrativas salgan. Hay que estar muy pendientes de dos sectores. Uno es ver si salen nuevas directivas en todo lo que tenga que ver con el sector energético. Listo, tanto lo que pase con petroleras como también lo que pase con energías alternativas. Listo. Segundo, hay que ver otro sector que se puede ver bastante beneficiado y es el de la salud, con todo lo que tenga que ver con retomar el Obamacare, expandirlo de hecho. Entonces también puede que muchas empresas del sector farmacéutico se vean beneficiadas. Adicional a esto, dentro del plano político está todavía pendiente un impeachment a Trump, ya no pues como presidente sino como expresidente, pero hay bastantes informaciones de que no va a prosperar, que no tiene suficientes votos aún. Entonces, bueno, esto no va a afectar, digamos, el plano económico, pero sí un poco el plano político, y digamos que los representantes y sobre todo los senadores demócratas pues no lo tomen muy bien y traten de bloquear cualquier propuesta que los demócratas quieran para esta administración. Por el lado de las noticias, tenemos dos noticias importantes. La noticia de la Reserva Federal. Como saben, ellos se reúnen cada mes emitiendo un informe. El de este mes es precisamente este miércoles, y además de esto tienen una revisión de las tasas de interés. Recordemos que están entre el 0 y el 0.25, o sea, prácticamente nada. No se espera que se aumente la tasa de interés por muchas declaraciones que ha dado el presidente de la Reserva Federal. Declaraciones que, digamos, son acompañadas por la nueva jefa del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que también es partidaria pues de mantener esta tasa baja por lo menos durante un tiempo. Pero nuevamente, si se empiezan a ver grandes rasgos de inflación, esto podría ser reconsiderado. ¿Cuándo se hace el análisis de inflación? El jueves. El jueves sale el Advanced GDP, donde pues básicamente van midiendo cómo le está yendo la inflación. Hay algunos reportes de que la inflación está subiendo bastante. También se ha visto que los bonos del Tesoro de Estados Unidos han aumentado de precio fuertemente durante los últimos días, reportando nuevos máximos. Por lo tanto, muchas señales nos están diciendo que posiblemente se está dando inflación, ya no solo porque esté llegando mucho dinero al mercado, sino que en el comercio internacional se ha visto que los costos de traer, por ejemplo, productos de China o de Asia a Europa o a Estados Unidos se han elevado muchísimo, tanto como hasta un 500%. Esto porque, por una parte, cualquier producto empacado tiene que pasar ya por nuevos procesos de bioseguridad que lo hacen mucho más costoso. También porque ha habido una descoordinación en el comercio. Entonces, por ejemplo, muchos contenedores, inclusive muchos barcos, se están yendo prácticamente vacíos de Europa y Estados Unidos a China. Entonces esto hace pues que obviamente traer un contenedor o mover mercancías haga que los costos se eleven muchísimo. Por lo tanto, no solo hay una gran cantidad de dólares, sino que también la oferta se va reduciendo mucho. Entonces el dólar pierde poder adquisitivo y adicionalmente la cantidad de productos y de materia prima disponible se va reduciendo, lo que puede generar un ciclo de inflación bastante fuerte. Entonces hay que estar pendiente a este dato de inflación. Durante los últimos años no había sido tan relevante, pero ante las nuevas condiciones, tanto de mayor emisión de dólares como una descoordinación, unos altos costos del comercio internacional, pues pueden generar rápidamente una inflación muy fuerte y que las tasas de interés suban mucho. ¿Qué sucedería si suben las tasas de interés? Hay varios problemas.
muchos países, muchas empresas muy endeudadas se están endeudando porque pues, el coste de la deuda es cero. Listo. Tasas de interés de cero, pues la deuda, los intereses de la deuda son prácticamente cero. Ahora, ¿qué pasa si las tasas de interés suben? Pues que los países y las empresas tendrían que invertir mucho más dinero en pagar las deudas. Entonces, ¿esto qué implica? Países menos rentables. Indica gobiernos que cobran más impuestos y obviamente esto afecta bastante a la economía. Pero esto ya es digamos, un enfoque macro que puede tardar meses y años. Listo, pero todo indica que para allá vamos. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Quiero agradecerles obviamente que siempre estén aquí. Sus comentarios también son bienvenidos. Recuerda que cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, la puedes dejar allí. Y no olvides también suscribirte, darle a la campanita para que te llegue la notificación cuando publicamos un nuevo video. No es más, que estés muy bien. Feliz inversión esta semana y los éxitos para lo que viene.